El equivalente de Thevenin dice cualquier circuito lineal visto desde un par de nodos puede sustituirse por una fuente de voltaje en serie y una resistencia. O sea, en este caso vamos a tener resistencia en serie en paralelo o que no estén en serie en paralelo y fuentes independientes. Y vamos a sustituirlo entonces por un voltaje y una resistencia. ¿Cómo se calcula el voltaje de Thevenin? Ese voltaje, dice, se calcula o es medido en los terminales de circuito abierto. Entonces, en ese caso, vamos a hacer a partir de los terminales, que puede ser terminal AB, aquí se va a determinar el voltaje del circuito abierto. La resistencia de Thevenin apague todas las fuentes independientes y calcule o mida la resistencia entre los terminales. En este caso, vamos a tomar lo que vimos en el principio de superposición, que apagamos la fuente independiente de las fuentes de voltaje en cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Y de alguna manera, eso es lo que necesitamos, dice el enunciado del teorema de Thevenin, dado cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en forma de dos redes A y B conectadas por dos alambre. A es la red que se simplificará, B se dejará intacta. Desconectar la red B, definir la tensión de voltaje de circuito abierto o open circuit como la tensión que aparece en los terminales de la red. Apagar y asignar cero a toda fuente independiente de la red y formar una red inactiva. Dejar las fuentes independientes intactas. Conectar una fuente de tensión independiente con un valor de voltaje de circuito abierto en serie con la red inactiva. No terminar el circuito, no terminar el circuito, dejar desconectados las dos terminales. Conectar la red B a las terminales de la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones de B permanecen intactas. El mimetizado de Norton es similar, dado por eso hablamos del equivalente de Thevenin y Norton. Dado cualquier circuito lineal, volver a ordenar en la forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres. La red que se simplifica es A, B se dejará intacta como se hizo antes. Si cualquiera de las redes tiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar a la misma red. Desconectar la red B y poner en cortocircuito las terminales de A. Definir una corriente ISC, short circuit, como la corriente que circula ahora a través de las terminales cortocircuitadas de la red B. Apagar o asignar cero a todas las fuentes independientes de la red A para formar una red inactiva. Dejar las fuentes dependientes intactas. Conectar una fuente de corriente independiente al valor de ISC en el paralelo con la red inactiva. Dejar el circuito sin terminar, dejar de conectar las dos terminales y por último conectar la red B a la red A, igual que anterior, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. En general, el procedimiento que vamos a seguir, primero vamos a seguir hallar el voltaje del circuito abierto visto desde los terminales, A y B en este caso. Después vamos a encontrar la corriente de cortocircuito y por último la resistencia de Thevenin utilizando el voltaje sobre la corriente, el voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Ese es el procedimiento, digamos, general que vamos a seguir. Hay un cierto procedimiento donde podemos, no todo el tiempo funciona, donde podemos hacer la resistencia de Thevenin un poquito antes, pero al final vamos a comprobar de esa siguiente este procedimiento que ya les mencioné. Bien, al calcular esto, te vamos a poner un voltaje de cortocircuito, de circuito abierto, perdón, ahí. En este caso, para hacer el voltaje, aquí hay que tomar en consideración, esta resistencia no están en serie ni en paralelo, pero en este caso, en vista de que aquí no hay corriente, porque aquí está abierto, esta resistencia pareciera que no existiera. Entonces, este fuente de voltaje con esta resistencia y esta resistencia estarían en serie. Si no están en serie, entonces no podemos sacar un equivalente de un voltaje de
por utilizando el divisor de voltaje. En este caso vamos a tener la resistencia donde queremos hallar el voltaje y entonces aplicamos directamente ahí ese voltaje. Entonces sería 1.2 kiloohmios, o sea, 1200 ohmios entre 2 kiloohmios más 1.2 kiloohmios. Cerramos doble paréntesis multiplicado por la fuente de 24 volts. Bien, en ese caso va a ser 1.2, si lo ponemos en kiloohmios, entre 3.2 por 24, y eso me queda igual a 9 volts. De ahí tendríamos fácilmente encontrar el voltaje de Thevenin. Esto sería igual a 9 volts. Pregunta, Juan. Bien, el siguiente procedimiento vamos a encontrar una resistencia. En este caso se puede, dice, apagar las fuentes de voltaje. Apagar las fuentes independientes. En este caso, como esta fuente es de voltaje, entonces esta se va a poner en cortocircuito. En este caso, vamos a ver la resistencia equivalente vista desde acá. Entonces, estas dos están en paralelo. Y entonces quedaría que hacer esto. 2 kiloohmios en paralelo. Y paralelo se significa dos líneas horizontales, oblicuas, y 1.2 kiloohmios van a estar en paralelo. Y le vamos a sumar al final la resistencia de 4 kiloohmios. Ese es el proceso que vamos a seguir. Entonces, lo primero que tenemos que seguir, las dos primeras están en paralelo, 1 sobre R equivalente 1 va a ser igual 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200. Esto queda 1 sobre 750. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 750 ohmios. Teniendo eso, ahora sí podemos hallar la resistencia de Thevenin sumándole a 750 más los 4 kiloohmios, que serían 4000 ohmios. Esto me va a quedar a 4700 ohmios. Esto sería la resistencia de Thevenin. La podemos dejar como 4700 ohmios, o normalmente la podemos dejar en kiloohmios, que sería 4.75 kilos. Y ahí tendríamos la resistencia de Thevenin. Bien, en ese caso ya tendríamos el equivalente que andamos encontrando, un voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Esto sería el equivalente, pero como les digo, el panorama o el proceso general es que nosotros encontremos esta, debería estar eliminada, lo mismo que la anterior. Vamos a borrarla. Hay que encontrar la corriente de cortocircuito. Entonces, cortocircuitamos los terminales y hallamos la corriente de cortocircuito. En este caso tendríamos dos mallas, una malla aquí y otra malla. La primera malla dice menos 24 voltios más 2000 y más 1200 y menos ISC
igual a 0. Esto me quedaría entonces en 3200i menos 1200i SC igual a 24 voltios. Eso sería la primera ecuación. La malla 2. La malla 2 sería entonces 1200 y SC menos I más 4000 y SC igual a 0. Esto quedaría menos 1200 ISC más, perdón, 1200 I más 4000 y 5200 ISC. Igual a 0. Con eso podemos resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a hacer eso. Tenemos un sistema de 2 por 2 que sería 3200 menos 1200 y 24, el otro es menos 1200, 5200 y 0. Bien, en ese caso me queda 39 entre 4750. Eso me queda, vamos a ponerlo ya en la presentación, la I me queda igual a 8.205 miliamperios. Y la corriente de cortocircuito me va a quedar entonces 9 sobre eso, me queda 1.8947 miliamperios. O sea, esta corriente me va a quedar en 1.89. Estoy mostrando el PowerPoint. Permítame. Bien, copiamos la corriente y esto me queda en miliamperios. Bien, resolviendo el sistema de ecuaciones, ya estamos bien ahí y ahora nos faltaría comprobar eso que tenemos al final, ¿no? Que la resistencia de Thevenin es el voltaje de Thevenin, que es 9 voltios sobre 1.8947 miliamperios. Aquí es importante a la hora de hacer esa división, hay que poner todas las cifras decimales de la corriente porque si no, no va a dar un valor exacto. 9 entre la respuesta anterior me queda 4700 ohms. O sea, 4.7. Eso es el procedimiento que debemos seguir, ¿no? Procedimiento, el proceso general, eso es lo que vamos a calificar, encontrar el voltaje de circuito abierto o voltaje de Thevenin, encontrar la corriente de cortocircuito y encontrar la resistencia mediante la fórmula esta. Resistencia de Thevenin es el voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. El otro procedimiento no es que no sea válido, de contar la resistencia, pero siempre hay que probar esto, hay que sacar la corriente, vamos a tomar válido eso. Y si fuera en cuanto a porcentajes de un problema X que valiera 25 puntos, por ejemplo, entonces sería 10
puntos el voltaje de Thevenin, 10 puntos la corriente de Thevenin, y obviamente con sus circuitos correspondientes simplificados o expuestos de tal manera que podamos ver realmente el proceso. Y por último, 5 puntos la resistencia de Thevenin. Pregunta, Jorge. Bien, eso sería esa presentación. Y ahora vamos a hacer otro problema, enfatizando exactamente lo mismo. Y volvemos a poner el procedimiento, vuelvo a poner el voltaje de Thevenin, la corriente de cortocircuito y la resistencia de Thevenin. Bien, el primer problema es este problema. En este caso tenemos una fuente de corriente y un voltaje. Para más facilidad, entonces vamos a hacer, transformar esa fuente. Vamos a poner entonces 4 ohmios multiplicado por 1 amperio, y eso me queda a 4 voltios. Por lo tanto, esta fuente de corriente se va a convertir en una fuente de voltaje, y esta resistencia va a estar en serie con esta fuente de voltaje. El circuito equivalente va a quedar de esa manera. Para eso, entonces vamos a hacer dos mallas, esta malla de aquí y esta malla de acá. No podemos sacarlo como un divisor de corriente porque en primer lugar aquí hay una fuente, entonces ya no están en serie, pero ya no se puede hacer porque esta fuente está diferente, entonces no se puede hallar el voltaje fácilmente. Bien, vamos a hacer la primera malla. Dice en ese caso menos 4 voltios más 4i más 2i. Obviamente aquí no hay corriente, todo pasa por aquí, más 2 voltios igual a 0. Esto me quedaría 6i igual a 2. O sea, i va a ser igual a 2 sobre 6, y eso me queda a 0.33 amperes. Eso sería la corriente I para teniendo esa corriente, entonces ya puedo hacer esta otra malla, donde sería menos 2 voltios más menos, porque la corriente va en sentido contrario, menos 2i más el voltaje de circuito abierto. Bien, eso lo vamos a hacer acá, tomando en consideración a lo que teníamos, sería menos 2 voltios menos 2i más el voltaje de circuito abierto igual a 0. Esto significa que el voltaje de circuito abierto va a ser igual a 2i más b, más 2, perdón. Y eso va a ser igual a 2 por 0.33, igual, volvemos a repetir, hay que poner todas las cifras decimales para que el valor sea exacto. Esto es más 2. Y esto me queda a 2.6667 volts. El voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto es exactamente igual a 2.66 volts. Ya tendríamos esa parte. La otra parte, si seguimos el procedimiento, a ver si se puede hacer, pues, es encontrar la resistencia, pero en este caso, acuérdense, dice apagar las fuentes independientes. Esto se va a convertir en un circuito abierto y este en cortocircuito. Estos dos van a quedar en paralelo, porque sería 4 ohmios en paralelo con 2 ohmios. O sea que uno
1 sobre la resistencia equivalente. En este caso va a quedar igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Esto me queda a 3 sobre 4. O sea, la resistencia de Thevenin va a ser igual a 4 sobre 3 ohmios. O sea, igual a 1.33 ohmios, que sería el resultante de él. Así ya tendríamos el circuito equivalente, pero igual volvemos a repetir, hay que encontrar la corriente de todo. Primero, pero podemos comprobar eso al final. Esto sería el equivalente, un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Pero como parte del proceso y procedimiento es que debemos encontrar la corriente de cortocircuito y además comprobar la resistencia mediante la fórmula. En este caso, teniendo el equivalente, teniendo ese equivalente, hacemos 2 mallas, sería menos 4 voltios más 4i más 2 y menos la corriente de cortocircuito más 2 voltios igual a 0. Esto me quedaría 6i menos 2i SC igual a 2. O sería la primera malla. La malla 2 sería el similar, sería menos 2 voltios más la corriente de cortocircuito menos la corriente I igual a 0. Esto quedaría menos, perdón, esto sería 2. Esto quedaría menos 2i más 2i SC igual a 2. Con eso podemos hallar el sistema de ecuaciones. En este caso, un sistema también de 2 por 2 quedaría entonces 6 menos 2, 2 y aquí sería menos 2, 2 y 2. Las corrientes serían 1 y 2. Entonces, ¿qué haría que I sería igual a 1 amperio? Y la corriente de cortocircuito sería igual a 2 amperios. Teniendo eso, podemos utilizar la fórmula para comprobar que realmente la resistencia que habíamos dado está correcta. Y si no, la corriente estaba mal. Entonces sería el voltaje era 2.66 voltios sobre 2 amperios. Y eso me queda a 1.33 ohms. Como ya habíamos hecho eso. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, tendremos que comprobar esa resistencia que es ese valor. Y si no, algo estaría mal. Preguntas, Jorge. Preguntas. Bien, si no tienen preguntas, dejémoslo ahí. Nos vemos mañana. Acuérdense, el miércoles tenemos el Profesor, chat. Dígame. profesor, ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? La anterior a esa. Donde estaba el cálculo de la... Atrás creo que está. La resistencia. No, cuando hizo la segunda malla. Eso. Como un imbécil.
Que tomar me voy. Bueno, aquí más que poner este subtítulo, debimos haber puesto. Ahí está. Debimos haber puesto este subtítulo. La malla es esta, ¿no? La corriente original venía en este sentido, la iba, porque aquí no hay corriente, entonces por eso es menos 2 voltios, menos 2i más Vout. Sí, Ok, gracias, profesor. sí. Bien, preguntas, jóvenes. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Dije, creo que podría iniciar a hacer las clases de la tercera unidad. Sí, ya lo voy a hacer. A partir de hoy ya las voy a empezar a hacer. Gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes, nos vemos mañana entonces, cuídense. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego, Licenciado. cuídense. Dígame. ¿Alguna pregunta? Bien, nos vemos mañana, jóvenes.